Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco más de funciones cuadráticas. También tengo entendido que ya vieron intersección, módulo y función lineal, junto con función cuadrática, tal vez un poco empezando. Así que el día de hoy vamos a ver un poco más de función cuadrática, capaz un breve repaso, y después vamos a ver funciones de mayor grado. Así que lo puntual ahora es resolver alguna duda que tengan de función cuadrática. Y la idea es que cuando empecemos el tema de de funciones de grado 3 y demás, como son cúbicas o de grado 4 y demás, no haya problemas. Si ustedes me dicen que estamos bien, empezamos con un poco de práctica y después vamos a las de grado 3. Por mí bien. Dale, buenísimo. Buenísimo, entonces, a ver, no, por acá. Buenísimo. Buenísimo. Para practicar un poco lo que ya habíamos visto con Luis, tenemos este ejercicio. ¿Qué nos dice? Hallar el conjunto de ceros, positividad, negatividad de la función. ¿Sí? Ustedes ya habían visto lo que era el coeficiente principal, que es el número que acompaña a la x mayor grado, ¿no? Entonces podemos decir que a es igual a -2, ¿no? B es el siguiente coeficiente, es igual a -4, ¿sí? Y C, que es el coeficiente independiente o término independiente también, es igual a 16, ¿no? Habían visto también que era, que si era negativo, la función cuadrática, que siempre tenía una forma, algo así, si era positiva, el coeficiente principal era algo así, y si es negativa, como es en este caso, era algo así, ¿verdad? Después habían visto lo que era el discriminante, ¿no? Que era la parte, el argumento de la raíz de la fórmula cuadrática, ¿no? Que la fórmula cuadrática, ya la habrán visto también otra vez, de la resolvente, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Lo que nos interesaba que era de todo esto. Vamos a ponerlo bien. 2 por a. Era esto, ¿no? Si esto era positivo, teníamos dos raíces. Si era igual a cero, teníamos una raíz o un conjunto de ceros solamente, ¿no? Un número que forma parte del conjunto de ceros. Y si era menor que cero, o sea, negativo, no teníamos ninguno, ¿no? Entonces, ya nosotros, al saber que tenemos un coeficiente principal negativo, sabemos qué forma va a tener la raíz, la función cuadrática. Y sabemos que va a tener una forma
por así decirlo, de carita triste, ¿no? Eh, y sus extremos, o sea, ¿qué nos quiere decir? Que este es el conjunto de ceros, ¿no? Esto formaría parte del conjunto de ceros. Acá, este punto que está acá, ¿no? Junto con este. ¿Por qué forma parte del conjunto de ceros? Porque corta el eje X. Bueno, como es negativa, el coeficiente principal, sabemos que del conjunto de ceros hacia adentro, ¿sí? Va a ser positiva. Siempre y cuando corta el eje X, ¿no? Si corta una sola vez, solamente ese punto va a ser cero, no va a tener positividad. A eso hay que verlo con el discriminante igual. Pero si corta dos veces al eje X, como es este caso del gráfico, y mi coeficiente principal es negativo, solamente va a ser positiva desde los conjuntos de ceros hacia adentro. O sea, mayor que este número y menor que este número, ¿no? O sea, sería todo esto. Que ven que en este tramo el gráfico está por encima del eje X, lo que igual que quiere decir que sí, verdaderamente es positivo, ¿no? Y después, del conjunto de ceros hacia afuera, o sea, hacia menos infinito y hacia más infinito, es negativa, ¿sí? Por lo cual, ya ustedes, al ver la función, tienen que hacerse una idea más o menos de lo que les va a deparar dicha función. Entonces, planteamos, ¿no? Em, menos b, que b es menos 4, o sea que sería más 4, menos más menos, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, por menos 2 por 16. Todo esto sobre 2 por a. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, simple, ¿no? Porque nos piden el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y negatividad de la función, ¿sí? Siempre hay que hacer esto para saber el conjunto de ceros. Si lo tienen factorizado, ya lo tienen ahí. Si lo tienen en la forma canónica, tienen que distribuir y así encontrar el conjunto de ceros. Bien. Eh, Esto nos va a quedar igual a 4 más menos 4 acá me va a quedar 16, 32 por 4, 32 por 4 me queda 128, ¿puede ser? Sí, Perfecto. Entonces me queda 16 más 128. Si me equivoco, avísenme, por favor, es muy temprano para mí. Y acá me queda 2 por menos 2. Acá, mira. Esto me queda 4 más menos raíz cuadrada de 36 más 8, 44. 144 puede ser. sí, profe. Acá me queda 2 por menos 4. No vayan a cometer el error de cancelar este 4 con este 4, ¿sí? Por las dudas. Y acá me queda raíz cuadrada de 144, que agarran la calculadora, lo que les sea más conveniente, y lo resuelven, ¿sí? Y bueno, esto me queda por un lado y por el otro.
¿no? Como el discriminante me dio como resultado positivo, sabemos que va a cortar dos veces el eje X. Entonces se va a cumplir lo que yo les había comentado antes, ¿sí? Bien. Eh, Acá me queda 4 más 12 dividido menos 4. Y por acá me queda 4 menos 12 dividido menos 4. Bien. Esto es 16 dividido menos 4 es menos 4. Y esto me queda 4 menos 12, me queda menos 8 dividido menos 4 es menos 2. Perdón, 2 positivo. Menos 4 acá 2. ¿Sí? ¿Qué acabamos de hallar? Y bueno, lo que hallamos es el conjunto de ceros. La notación ya la habrán visto, si no la, si no la recuerdan es C0 es igual a, poner el conjunto, ¿no? Menos 4, 2. ¿Sí? Bueno, de acá, ¿qué hacíamos? ¿No? Si no recordamos que siempre se cumple esto que yo les había dicho, ¿no? Que o sea, de donde se cortan los ejes X, si el coeficiente principal es negativo, es desde menos infinito hasta el conjunto de cero, o sea, hasta un conjunto de cero, que en este caso es el menos 4 que está más a la izquierda, ¿sí? Y luego, desde el otro conjunto de cero hasta más infinito, va a ser negativo, ¿sí? Si no recordamos eso, hacemos más simple todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aplicamos Bolzano. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que yo les había comentado hace poco, solo que de una forma más analítica. Y no tienen que matarse tanto como yo les había comentado antes. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya lo habrán visto con Luis, tengo entendido que sí, y vi que lo habían visto, así que es recordar un poco nada más. Eh, Colocamos por ahí, hacemos un cuadrito o algo así. Me gusta hacerlo así a mí. Menos infinito, más infinito, X, Y. Bien. Le damos valores, ¿sí? Simplemente le damos valores a X de forma tal que me quede. Acá tenemos un intervalo, ¿no? Desde menos infinito a menos 4. Bien, menos 5 puede ser. Bien, si X es igual a menos 5, vamos acá. ¿Qué me queda? Menos 5 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? 25. 25 por menos 2 me va a quedar menos 50. Después acá me queda menos 20. eh, no, acá me queda 20 positivo, me queda menos 50, menos 20, eh, menos 70, más 16, y bueno, me va a quedar algo negativo, claramente. Entonces, esto cumple que sea negativo, ¿sí? Entonces, en el intervalo de, de menos infinito a menos 4 es negativa la función, ¿sí? Y después, bueno, un valor entre 4 y 2, a mí me gusta el cero. Le pueden dar uno, le pueden dar menos uno, menos 3. Para mí es más cómodo trabajar con cero. Siempre trabajan con los valores que más cómodos les sea, ¿no? Por ejemplo, acá es menos 5, es el más cómodo, no se vayan a menos 100. Lo pueden hacer, sí, pero va a ser más complicado. Bien, entonces acá claramente me queda positivo porque cero al cuadrado es cero, por menos 2 es cero, cero por menos 4 es cero, entonces me queda cero. Me queda 16, perdón, que es positivo. ¿Sí?
Esto lo que estamos haciendo ahora es f, por ejemplo, de menos 5 y me quedó igual a, ¿qué habíamos dicho? Menos 70 más 16 menos 54 puede ser. Em, y acá habíamos dicho f de menos 5, f de menos 4, f de 0 es igual a 16. Esto es negativo, esto es positivo. Y bueno, como último, un número entre 2 y más infinito. Y ahí, el más cercano, que es más cómodo, es el 3, ¿no? Bien. La función, esto quiere decir la función evaluada en 3. ¿Qué quiere decir? Vieron que esto era f de x, bueno, esto es f de 3. Si la función la evaluamos en 3, ¿qué nos da? 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18, por el negativo menos 18, ¿sí? Después acá me queda 3 por 4, 12. Por menos me queda menos 12, menos 18. Me queda menos 30, ¿sí? Hay menos 30 más 16, me queda menos 14. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Son solamente cuentas, así que no lo estoy contemplando, pero me avisan. No tengan miedo de interrumpir, por favor. Entonces, en 3 queda negativo. Y se cumple lo que les había comentado, ¿no? Si corta el eje X en dos puntos y el coeficiente principal es negativo, ¿dónde va a estar la negatividad? En los extremos, ¿no? Se podría decir que el del conjunto de ceros hacia afuera, si lo ven de una forma, ¿no? Entonces, el conjunto de positividad, lo voy a anotar por acá, el conjunto de positividad es desde menos 4 hacia 2, ¿sí? Y el conjunto de negatividad es desde menos infinito a menos 4, unión de 2 a más infinito, ¿sí? ¿Alguna duda que haya quedado? No, profe. No, profe. Buenísimo. Si fui muy rápido, les repito, por favor, me avisan que son más que nada cuentas y entonces yo lo paso muy por arriba. Bien. Se ve bien mi pizarra, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. ¿Todo el tiempo se ve la pizarra o a veces cambia? Porque tengo varias ventanas abiertas. No, no, se ve la pizarra. Ok, buenísimo. Bien. El otro ejercicio que teníamos para practicar un poquito más es el siguiente. Que nos dice, expresar en forma factorizada y en canónica el polinomio f de x es igual a 7 por x cuadrado más 14x, ¿no? Ya habíamos visto más o menos lo que era encontrar las raíces, ¿no? Que al fin y al cabo es factorizar. Y bueno, eh, lo que conlleva eso. Así que primero vamos a hacer de forma factorizada. Es la más, dentro de todo, la más común.
No quiere decir que solamente se vea factorizada, ¿no? Pero es la más común. Si yo quiero factorizar 7x cuadrado más 14x, lo que tengo que hacer es igual a 0. ¿Sí? Se le iguala a 0. Bien. ¿Qué puedo hacer acá yo? Yo puedo sacar acá factor común, si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué puedo sacar como factor común? Y puedo sacar 7x. Y acá me queda x más 2, ¿no? Igual a 0. ¿Lo llegan a ver eso? Sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿yo qué puedo plantear? Y bueno, puedo plantear que esto es algo así. 7 por x menos 0, que es como si tuviera la x sola, por x más 2 es igual a 0. Y ya tenemos la forma factorizada. ¿Sí? Este es un ejercicio bastante sencillo en ese lado, ¿no? Esta es la forma factorizada. ¿Sí? Después nos piden dar la forma canónica también. ¿Qué era lo que tenía, como estaba formada la canónica? Y bueno, era y es igual a A por x menos x1, x menos xb, más esto al cuadrado más ib. Bueno, x vértice, ¿cómo se ha calculado? Y x vértice era menos b sobre 2 por a. ¿Lo recuerdan? Entonces, x vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Tenemos a, tenemos b, simplemente hay que hacer la fórmula. ¿Y cómo sacábamos y vértice? Y vértice es f en x vértice. ¿Sí? Aguárdame un momento, ¿eh? Bien, estamos de vuelta. Eh, bien, como ya me habéis dicho, y vértice, entonces es la función evaluada en el x vértice, ¿no? Simple, calculamos primero x vértice, que x vértice lo voy a hacer por acá. Ahora déjame separar un poco esto. Por acá. Bien, esto sería entonces menos 14 sobre 2 por a. 2 por a es 7, entonces 2 me queda 14, ¿verdad? Y esto aquí es igual, esto es igual a menos 1.
menos 1 es igual a x vértice. ¿Sí? Y luego evaluamos la función en menos 1 para encontrar y vértice. Entonces, y vértice es igual a 7 por menos 1 al cuadrado más 14 por menos 1. Esto me queda menos 14, esto me queda 7. Entonces, y vértice va a ser igual a menos 7. ¿Sí? Y bueno, simple, ya no hay nada más que hacer que plantear la forma canónica. Tenemos y es igual a... era 7, sí. 7 por x, que x vértice era menos 1. Entonces, como es menos 1, me queda más 1, ¿sí? Elevado al cuadrado, o más y vértice, que y vértice era menos 7. Bueno, más 7 menos 7. Sí, pero no hay mucho más que eso. Sí. Vamos a ponerle. Vamos bien hasta ahora. Sí, sí, bien. Buenísimo, buenísimo. Después tengo, a ver, por acá tengo otro. Esto creo que ya lo habían visto, si no, em, nada, es un poco de lógica nada más. Bien, dice hallar la función cuadrática que tiene como conjunto de positividad 2 a 3, ¿no? Tiene como conjunto de positividad un conjunto cerrado. Bien, entonces, ¿qué podemos plantear? Sabemos que C más es igual a menos 2,3, ¿no? Y se pasa por el punto menos 1, 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que f valuada en menos 1 es igual a 2. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que se cumple, o sea, que solamente hay un conjunto de positividad, ¿no? Que cuando la evaluamos en el centro, o sea, dentro del conjunto de positividad, nos va a dar positivo exactamente, como nos está aclarando. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo implícitamente esto? Que menos 2 y 3 son las raíces. ¿Lo llegan a ver?
¿sí? Entonces, si menos 2 y 3 son las raíces, ¿qué es lo que podemos plantear? Tenemos el C0 entonces, ¿no? Tenemos C0, el conjunto de ceros. ¿A qué es igual? Y va a ser igual a menos 2 de coma 3. Y si yo tengo el conjunto de ceros, puedo plantear una forma de la función cuadrática. ¿Cuál es la que puedo plantear? Factorizada. Exactamente. Que va a ser x menos cada uno de los conjuntos de ceros, ¿no? Si tengo menos 2 entonces x más menos 2 menos 2 me va a quedar más 2, ¿sí? Eh, por x menos el siguiente, el siguiente cero, que sería menos 3. Bien, pero ahora yo necesito un punto. Justamente para eso nos dan este punto, para averiguar el valor de a. Entonces esto toma valor 2, ¿sí? Cuando la x es menos 1. Entonces acá me queda a por menos 1 más 2 por menos 1 menos 3. Seguimos resolviendo un poco más. Acá me queda 2 es igual a por menos 1 más 2 es 1, ¿no? Me queda 1 por eh, menos 1 menos 3 es menos 4. O sea que me va a quedar 2 es igual a menos 4a. Después, ¿qué hacemos? El menos 4 lo pasamos dividiendo, que ahora está multiplicando. Importante no pasarlo restando porque está multiplicando, ¿sí? Por más que sea un número negativo, no se pasa sumando al otro lado. Entonces me va a quedar menos 2 sobre 4. Es igual a A, por ende, A es igual a menos un medio. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fórmula eh, factorizada de la función, que va a ser y es igual a menos un medio, que va a ser a, ¿no? Por x más 2 por x menos 3. ¿Sí? Y esto sería nuestro resultado. Bien. Bueno, vamos bien hasta acá. Sí, sí. Buenísimo. Ahora vamos a plantear o empezar planteando ya una función de grado 2 mayor a 2. Que acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, de acá, a ver, yo puedo copiar un texto, pero creo que lo importante es saber que, nada, si bien en la forma, en las cuadráticas o en las funciones de grado 2, ¿sí? Hay ciertas fórmulas que nos pueden ayudar a facilitar más la vida.
en las funciones que son mayores a grado 2, ejemplo, no sé, eh, f de x al cuadrado, x al cubo, más 2x cuadrado, más x menos 4. No hay una fórmula como siempre se hace lo mismo, o porque pueden tener, por ejemplo, ¿no? Acá sería el coeficiente A, el B, el C y el D sería el independiente, y así. Eh, no hay una fórmula siempre que nos vaya a facilitar toda la vida. Lo que vamos a hacer generalmente cuando tengamos esta función, ¿sí? Es factorizarlo o igualarlo a cero, ¿sí? Para poder, no sé, hallar el conjunto de positividad en caso de que nos los pidan, el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros. Para el conjunto de ceros, ¿qué hacemos? Bueno, factorizamos y vamos a usar una regla que ya se los voy a mostrar, que es la regla de Ruffini, ¿sí? Em, entonces, para el conjunto de ceros, usamos la regla de Ruffini. Ahí está, ahora sí empezamos. Bien, para el conjunto de ceros lo conseguíamos factorizando, ¿sí? Acá se consigue factorizando. E igualando a cero, ¿sí? Esas son las formas en las que conseguimos el conjunto de ceros. Y bueno, el conjunto de positividad y negatividad ya no se puede hacer de forma analítica como lo había mostrado anteriormente. Siempre hay que hacer Bolzano en este caso, ¿sí? Y les comento que nada, háganse amigos de Bolzano porque lo van a usar bastante, bastante en lo que vendría siendo toda la materia en general. A todo esto, como no hay algo misterioso en esto más que por ahí de lo que vendría siendo un poco Ruffini, como el tema de factorizaciones, ¿sí? Voy a mostrarles un poco, junto con un ejercicio, cómo sería más o menos eh, factorizar, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a usar la función que tengo yo acá, dibujada, y les voy a comentar algo a modo de observación, ¿sí? No se cumple todo el tiempo, así que no es aplicable todo el tiempo, como bien ya habíamos dicho. Que por ejemplo, si los coeficientes principales que yo tengo acá, que los coeficientes, perdón, si yo tengo los coeficientes, ven que tengo ax cubo más bx cuadrado más x men más cx más d, ¿sí? Si los coeficientes, o sea, d, c, b y a, si yo los separo, por ejemplo, acá tengo uno más 2 más uno menos 4, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo sumo esto, ¿no? Uno más 2
me da 3, más 1 me queda 4, y menos 4 me queda 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sumo los coeficientes principales, simplemente sumándolos, ¿eh? Con su signo, obviamente, ¿no? Si lo sumo y me da como resultado 0, quiere decir que una de estas raíces, o sea, una raíz, un conjunto, un número del conjunto de ceros va a ser 1. ¿Sí? A modo de observación, no se cumple todo el tiempo, así que no puedo usarlo todo el tiempo. Pero nada, justamente por eso seleccioné esta función. Así ya sé cuál es una raíz. Si no, ¿cómo era la otra forma? Es tomar todos los números em, divisibles de -4, ¿no? Todos los números por los que se puede dividir -4, que sería -4, 4, -2, 2, -1 y 1, ¿no? Y después ir probando Ruffini con cada uno de ellos. En caso de que no sea así, ¿sí? Y les den como dato, por ejemplo, una raíz, que muchas veces pasa, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, esto y nos dicen que, bueno, que, que, por ejemplo, ahora f en 1 es igual a 0. Bien, pero f en 1 es igual a 0, entonces eso es una raíz, ¿sí? Para que lo tengan bien claro. Esto que acabo de anotar acá es una raíz. Y las raíces se utilizan para reducir la función, reducir Bolzano, ¿sí? Bolzano, perdón, para reducir la función de grado 3 mediante Ruffini, ¿sí? ¿Cómo se hace? Simple. Se ponen los coeficientes de cada uno de las funciones eh, con su respectivo signo, ¿sí? Y lo que se va a hacer es simple, ¿sí? Esto va a ser el cero o como esto es el cero o el divisor, por así decirlo, ¿no? Y simple. El primer número va a ir directamente acá abajo, ¿sí? Y luego, ¿qué se hace? Perdón, esto no va acá. Yo lo acostumbré a poner acá, pero no va acá. Esto va por acá. Y luego, ¿qué se hace? Se multiplica el número que tengo, el último número que tengo, porque si es este, ¿sí? Se lo multiplica por este que tengo arriba, ¿sí? Se lo multiplica y ¿dónde se lo coloca? Y bueno, exactamente acá, ¿sí? Luego, ¿qué se hace? Se suman estos dos, ¿sí? Se suman. Este y este se suma, ¿sí? Se suma, en este caso sería 2 más 1, me queda 3, ¿sí? Y luego lo mismo, 3 por 1 me queda 3, ¿sí? Y acá me queda 1 más 3 me queda 4. Y luego 4 por 1 me queda 4. Menos 4 más 4 me queda 0. ¿Qué quiere decir esto? Que pudimos lograr reducir la función un grado, ¿sí? Quiero que esto quede claro. Entonces, siempre que acá quede un 0, es que logramos reducir la función, ¿sí? De grado 3, ahora tenemos una raíz, que la raíz va a ser 1, ¿sí? O sea que tendremos, por así decirlo, x1 es igual a 1, ¿sí? Y por otro lado, tenemos estos coeficientes, ¿no? Y dirán, bueno, ¿qué se hace con estos coeficientes ahora que lo tenemos así? Y bueno, se escribe de forma, por un lado podemos factorizar esto. Esto lo podemos factorizar y lo escribimos de esta forma, ¿no? X menos 1 por, y ahora van a ver por qué.
por 1 va a ser el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Entonces sería 1 por x cuadrado, que x cuadrado, que no se lo escribe generalmente, ¿no? Más 3, ¿qué sería? 3 sería x, porque le bajamos todo un grado, ¿no? Más 3x. Bien. Y 4 sería, bueno, el término independiente. En este caso así, ¿no? ¿Y a qué me quedó? Bueno, me quedó una parte de la función factorizada y la otra sin factorizar. Bien, pero si yo tengo una parte de la función factorizada y la otra sin factorizar, ¿qué puedo hacer? Y bueno, simplemente factorizo la segunda parte. Y ya sabemos factorizar esto. Esto es una fórmula, esto es una función cuadrática de toda la vida y usamos el resolvente y listo, ¿sí? Entonces, ahora procedemos a usar la resolvente, que sería menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por a por 1 por 4. 2 sobre 2 por a, 2 es 1, a es 1, entonces me queda 2. Bien. Me queda 4 por 4, me queda 16. 16 más 9 me queda 25. Si no me siguen con las cuentas, avísenme, por favor. Yo no tengo problema en retroceder un poco con las cuentas, ¿sí? Eh, no, acá me queda 9 menos 9 menos 16. Entonces me queda una raíz negativa. Menos 5 me queda. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que claramente cuando el, el discriminante es un número negativo, no corta al, al eje, al eje X otra vez, ¿sí? A menos por este lado, ¿sí? Dense cuenta que nada, si se ponen a analizar también, ¿cómo hago que esto sea cero? Eh, y si claramente no se puede, porque el número más grande que yo le dé acá, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy 1, bueno, esto va a ser 1 más 3 me va a quedar 4, 4 más 4, o sea, 4 más 4 me va a quedar 8. Si yo le doy 2 al cuadrado, ¿sí? Todo número que inserte acá me va a dar positivo. Y acá, por ejemplo, si yo le doy menos 2, va a ser menos 2 por 3 me va a quedar menos 6, ¿sí? Y acá me va a quedar 4. Más 4 es 8, menos 6 es 2. Y así, menos 4, acá ya se hace un número más grande, menos 4 al cuadrado me queda más 16, más 4 es 20, y acá sería menos 4 por 3, que claramente menos 12 y no va a pasar nunca que se haga otra vez cero. Entonces, da la casualidad que, por ejemplo, acá solamente corta en x1, ¿sí? Por lo cual, simplemente, si ya tenemos el conjunto de cero, que es x1, es igual a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos si simplemente hacemos bolzano? A ver qué pasa de x1 a la izquierda y qué pasa con x1 a la derecha, ¿no? Es como si se ponen a pensar un poco, es como lo que estábamos viendo antes, ¿se acuerdan? De intervalos, es un poco eso al final y al cabo. Porque ¿qué es lo que hacemos? Y vemos, ¿no? Ponemos el 1 y vemos qué pasa a la derecha y qué pasa a la izquierda. Con 2, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, con 2 me queda 2 menos 1, me va a quedar positivo. Esto me va a dar positivo. F en 2. Vamos a hacer F en 2.
f en 2, esto me queda positivo, bien, entonces vamos a ver qué pasa acá. 2 al cuadrado me queda 4, más 4 me va a quedar 8, más 6 es 12, entonces me queda positivo. Entonces, para este lado es positiva la función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de positividad es igual a 1 punto coma más infinito. ¿Sí? Pero en el fondo de todo esto, en el fondo de la cuestión que estábamos haciendo, estábamos aplicando Bolzano. No, menos infinito más infinito. Acá probamos con acá probamos con 2 y ahora hay que ver qué pasa, no sé, con cero, ya que es más cerca, ¿no? 0 me queda menos uno. Bien. Em, Después que me va a quedar menos uno. Esto es cero, esto es cero. Menos uno por 4 positivo. Bien, menos uno por 4 positivo, ¿qué me va a quedar? Y acá me queda 12, entonces acá me queda menos 4, ¿no? Menos uno por 4 es menos 4. Entonces, del uno a la izquierda, o sea, del uno desde menos infinito hasta uno es conjunto de negatividad. ¿Sí? Es el conjunto de negatividad. Fíjense que creo que esto lo comentó también Luis, pero nada, en estos casos que son polinómicas, ¿sí? Eh, no hay restricciones en cuanto al dominio, ¿no? Eh, las únicas restricciones que podríamos llegar a tener es en la división por cero, en la raíz cuadrada, en las raíces de orden par, ¿sí? O sea, 2, 4, 6, 8, 10 y así. Y también en los logaritmos que, bueno, más adelante lo vamos a llegar a ver. Pero hasta ahora, si por ejemplo les preguntan el dominio de una cuadrática, y ustedes tienen que decir todos los reales. Sí. El dominio de una función polinómica de grado 3, llámese también una función cúbica, es todos los reales y así. La imagen puede variar, siempre recuerden que la imagen puede variar, pero siempre es todos los reales en las polinómicas. No sé si vamos bien hasta ahora. Una señal de vida. Sí, sí, profe, sí. Sí, profe, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Estuvieron practicando un poco esto. Ya lo conocían antes. ¿No? No, yo no la conocía antes, profe. De Ah, funciones polinómicas no, hasta cuadráticas llegué. bien, bien, bien. Esto pasa lo mismo con, no sé, una función de orden 4. Así que si le dan una de orden 4, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Y le van a dar un dato generalmente, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo podría ser? No sé. A ver, f de x es igual a... En este caso voy a usar cúbica otra vez, pero siempre les dan un dato. Más 6 es igual a cero. Y bueno, nos da, no sé, f de 2 es igual a cero. Sí, entonces, ¿qué nos quieren decir? Bueno, esto es una raíz.
y simplemente planteamos los términos, ¿sí? Siempre va a pasar esto, que les van a dar algún dato, ¿sí? Es muy raro la vez que, bueno, no siempre va a pasar esto, ¿no? Es muy raro la vez que van a tener que buscar ustedes cuál es la raíz, ¿sí? Y en caso de que tengan que buscarlas, bueno, ya saben, es el coeficiente independiente o el término independiente y todos sus divisores, ¿sí? No sé si me estoy olvidando de algo. A ver. No, bueno, ya no. Lo que podríamos ver ahora es un poco más de intersecciones entre funciones. Ahora que conocemos funciones de orden mayor a 2, podemos practicar un poco más de esto. Eh, intersección, intersección de funciones. ¿De qué trata una intersección entre funciones? Siempre van a ver que, no sé, por ejemplo, si tenemos una función, algo así, llámese f de x, y por otro lado tengo una función g de x, ¿sí? Es igual a no sé, es igual a, llamen lo que quiera. Siempre que hay una intersección, ¿qué nos están pidiendo que hagamos? Que igualemos ambas funciones, ¿sí? De esta forma. Ya estoy poniendo la general, igual después vamos a practicar, ¿sí? Funciones f g es igual a g de x. Siempre que nos piden una intersección, lo que hay que hacer es igualar, ¿sí? De ahí, bueno, por ejemplo, no sé si son lineales, recuerdan la función lineal, y es igual a m por x más b. Hay tres posibilidades, ¿no? O se cortan en un punto, ¿sí? En un punto. Después tenemos la otra, se cortan en infinitos puntos, infinitos puntos. O no se cortan en ningún punto. Sí. Eh, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver un ejemplo un poco más práctico. Acá tengo uno. Algo así, ¿no? Bien.
Dice, buscar el punto de intersección de las rectas f de x es igual a... oh, me gusta cómo está escrito esto. El punto de intersección de las rectas f de x y g de x, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos? Bien, como ya habíamos visto, lo que hacemos es igualar siempre lo que está después de la f de x, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos después del igual. En este caso, ¿qué nos va a quedar? Y acá nos va a quedar, si igualamos g de x, lo igualamos con f de x, nos va a quedar 2x. Lo dejamos así. 2x más 1, ¿sí? Y por otro lado tenemos que va a ser igual a menos 2x más 1. Bien. Agrupamos todo de un lado, me queda 2x más 2x. Y acá me queda 0, ¿sí? Eh, sí, está bien. Y acá me queda un 4x es igual a 0. X va a ser igual a 0/4, que es igual a 0, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Y bueno, que las funciones se cortan en el punto 0 de x, ¿no? O sea que si yo me pongo a dibujar o a graficar un poco lo que vendrían siendo estas funciones, pero por ahí, algo por ahí, sí. Em, Graficamos un poco por encima. Y tiene que quedar algo por ahí. Esto sería menos 2x más 1. Me quedó también. Ahí. Sería menos 2x más 1. O sea que sería g de x, ¿no? Y por otro lado tengo la otra función que tienen el mismo punto en donde de ahí, donde se cortan, pero es distinto. Tiene otra forma, que sería algo por acá. Y esto sería f de x. Sí. Ven que que se llegan a cortar ambas en uno, en a menos en el eje y, ¿sí? Y en el eje x es cuando toma el valor cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si igualamos y nos dio como valor después de igualarlo cero, eh, tenemos que hacer para
para fijarnos cuál es el punto, cuál es el valor de i en el cual las funciones son iguales. Y bueno, simple, agarramos f por un lado, le evaluamos en cero y después, si queremos estar más seguros todavía, tomamos g y le evaluamos en cero también. Van a ver que, por ejemplo, no sé, f de x, que es 2x más 1, ¿sí? Este i está de más, pero bueno. Eh, Va a ser, no sé, 2x por cero, o sea, 2 por cero más 1, me va a quedar 1, ¿sí? Y g, en g me queda menos 2, me queda menos 2 por cero me queda cero, más 1 me queda 1. Entonces el punto en el que se corta en el gráfico, el punto de intersección entre G y E y F va a ser el punto 0, 1. ¿Sí? Intersección. Punto de intersección. ¿Sí? Al menos este lado al menos esto por igual a rectas, que ya viendo funciones, igualación, intersección y demás, ya podrían hacer casi todo lo de lo que vendría siendo la guía de, por ejemplo, había algunas que tenían distancia que te pedían, no sé, igualar o, o verificar cuál es la distancia entre el punto de intersección de una función y otro. Por ejemplo, no sé, podríamos tener el caso de una cuadrática y una lineal que podría ser algo así, miren. Eh, por un lado tengo que y es igual a 2x más 1, ¿sí? Y por otro quiero tener que y es igual a x cuadrado más 1. Bien, acá les pueden pedir, no sé, les dan dos funciones distintas, en este caso yo las llamé igual, no sé por qué. Vamos a llamarla f, siempre se acostumbra a llamar f o g, h en caso, y también a las funciones. Esta vamos a llamarla f y g. Bien. Nos podrían pedir, no sé, por ejemplo, eh, tenga estas dos funciones, después nos pueden decir eh, verificar sus puntos de intersección. Una vez que lo verificamos, nos pueden decir, bueno, ahora calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Bueno, para checar la intersección, para buscar la intersección, igualábamos 2x más 1 es igual a x cuadrado más 1. Esto me va a quedar que es menos x cuadrado más 2x igual a 0, ¿no? El 1 que está positivo pasa a negativo. ¿Sí? Acá podemos sacar factor común. Eh, Sacar el factor común x y de forma que me queda acá. Eh, Menos x más 2 es igual a 0. O lo que es lo mismo es x. Yo puedo cambiar el orden de esto y me queda 2x 2 menos x, ¿no? Y bueno, acá ya sabemos cuándo esto es 0 y bueno, cuando x es igual a 2 o es igual a 0, ¿no? Me está multiplicando. Y eso ya se sabe casi por intuición, ¿sí? Entonces, nada, sabemos que pueden ser o es 2 o es 0. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me están diciendo esto? Que se cortan en dos puntos, ¿sí? O se cortan en 2 o se cortan en cero. Bueno, se corta en 2 y en cero.
¿Por qué se da esto? Y bueno, por por cómo es una lineal, ¿no? Una lineal, en este caso como tiene pendiente positiva, la lineal va a ser algo así. Esto es un gráfico aproximado, ¿eh? Y como esto es una cuadrática, eh, vamos a hacerlo un poquito mejor. Sí, X, Y. Esto sería algo así. Y esta cuadrática sería... ¿corta el eje X esto? No, no lo corta. Así que va a ser algo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, se cortan en dos puntos. Se cortan en x0 y en x igual 2. Algo por acá. Yo lo hice aproximado, pero bueno, esas son las formas de la función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya habíamos dicho, que se cortan en dos puntos. Si quiero averiguar los puntos en los que se cortan, utilizo el mail, perdón, utilizo la función que más me convenga. En este caso, ¿no? Por ejemplo, tengo una lineal y tengo una cuadrática y me conviene más reemplazar en la lineal, y bueno, reemplazo en la lineal tranquilamente. Puedo hacer f en 2, ¿sí? Y puedo hacer f en 0, porque yo sé que en ese punto, en el punto de x igual 2 y en el punto de x igual 0, ambas funciones toman el mismo valor y van a ver que se cumple lo que yo les estoy diciendo. Bueno, f en 2, 2 por 2 es 4 más 1, 5. Bien, por un lado 5. Y después f en 0 me va a quedar 1, ¿no? 2 por 0 es igual a 1. Bien, y para que me crean, ¿sí? G en 2 y G en 0. Esto es igual a que G en 2 es 2 al cuadrado es igual a 4, más 1 es igual a 5. ¿Sí? Y después, en 0 es 0 al cuadrado, me queda 0, más 1 me queda 1. ¿Cuáles son los dos puntos en los que se cortan las funciones? Bien, por un lado tenemos un punto, vamos a llamarlo P, ¿no? Y el punto es 2, 5. Y por otro lado tenemos el punto, vamos a llamarlo Q, que es igual a 0, punto y coma, 1. ¿Ven? ¿Llegan a verlo eso? Y después, no sé, por ejemplo, hay ejercicios que dicen, bueno, calcular la intersección entre la función f y g y le dan una cuadrática y una lineal, ¿no? Y, y les dicen, bueno, calcular ahora la distancia entre estos dos puntos. Y bueno, ustedes se ponen a calcular la distancia, ¿no? De distancia al cuadrado es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto un poco también. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Tienen algún ejercicio que quieran practicar de la guía? Si no tienen ningún ejercicio, busco uno yo para ponerlos un poco al tono. No se escucha, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Bien. Voy a salir de esta reunión y entramos otra vez a la misma, ¿sí? Dale.
Eh, y determinar los conjuntos y graficar. El 7 también lo pueden hacer. ¿Sí? El 8 también. El 8, el 9, el 10. De función cuadrática pueden hacer el punto uno, el punto 2. Tengo entendido que también vieron imagen, así que pueden hacer también esa misma. Después el 3, el, el 4, sí, el 4, el 5, después el Ya 6. estamos casi. ¿Mm? Ya casi estamos. Sí, casi toda la práctica uno de función polinómica, hasta funciones polinómicas, estoy viendo que pueden hacer todo. Orden y complete cada uno de los sitios polinomios. Eh, función polinómica también pueden hacer todo. Bueno, nada, más que recordar un poco, quiero que haya quedado claro em, lo que vendría siendo Ruffini, ¿sí? Em, no sé si todos me siguieron cuando estuve explicando a Ruffini. Sí, sí, se entendió. Bien, 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 bien. Em, pero bueno, más que nada eso, ¿no? Recordar también que nada, siempre puede variar un poco la función, pueden haber de orden 4 y demás, o de grado 4 y demás. No, no se desesperen si, por ejemplo, se ponen a practicar y no les sale el primer intento. Requiere de mucha práctica, sí. Así que yo les recomiendo que practiquen y bastante. Más que nada Ruffini, que bueno, no están tan acostumbrados, tengo entendido. No es algo que se vea en todas las secundarias, así que si pueden practicarlo, va a ser lo mejor que pueden hacer. Eh, pero bueno, si no hay ningún ejercicio más, no tiene alguna duda, eh, nos podríamos ir despidiendo ya. Así que los escucho y si no, que tengan una buena tarde. Por ahora ninguna duda. Claro, yo Buenísimo, por mi parte nada. buenísimo, buenísimo, No, profe, yo tampoco. Por ahora, por la mía tampoco. buenísimo, buenísimo, perfecto entonces. Eh, bueno, nos vemos la próxima clase. Tengo entendido que el sábado estaríamos, bueno, están con Luis claramente. Van a ver un poco creo que ya empiezan con límites, me parece. Eh, nada, practiquen mucho esto, ¿sí? No dejen la guía estar, ¿sí? Porque los temas se acumulan, ¿sí? Por ahí, no sé, vimos un poco de intersección, ¿sí? Pero recuerden que esto también se aplica a lo que vendría siendo distancias, módulos se aplica a lo que vendría siendo inecuaciones también, ¿sí? Así que no lo dejen estar. Siempre practiquen y tengan muy en fresco todo, porque, por ejemplo, ahora con límite van a ver un par de cosas nuevas. eh, y nada, la idea es que, por ejemplo, tomen bien lo que es límite porque después se vienen cosas que se acumulan. Si uno se lo deja estar, se acumulan, ¿sí? Pero Se bueno. pudre todo, básicamente. Y para no decirlo tan así, sí. Sí, sí, sí. Tenés mucha razón. Nada. Ustedes saben que cualquier duda, consulta que tengan, estamos ahí en los grupos. Capaz que si no se contesta mucho el grupo, si es muy urgente o puntual, al privado y nada, se ve y se puede resolver la duda acá siempre, ¿sí? Así que yo los puedo ir dejando. Que tengan una buena tarde.